Buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Bienvenidos a la comunión entre las iglesias aquí en el Polo, en el núcleo de Uberaba. Esta comunión entre las iglesias durante estos días, nosotros tendremos dos series de mensajes. Una serie de mensajes será a nivel regional para esta región del Triángulo. Y habrá una serie de mensajes a nivel nacional que comenzarán esta noche, después del domingo en la noche, lunes en la noche y martes en la noche. Más hoy en la tarde, en la mañana y el lunes en la mañana tendremos una serie de mensajes a nivel regional, a nivel del Triángulo Minero, el núcleo de Uberaba. La comunión a nivel nacional va a tener este tema: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La comunión a nivel regional, nosotros en esta comunión vamos a hablar sobre la epístola de Judas. Entonces, hoy en la tarde nosotros vamos a comenzar en la comunión de la epístola de Judas. Esta epístola es una epístola corta, mas es muy importante. Es una epístola dirigida a una situación de degradación. Es una epístola dirigida para los tiempos finales. Y ustedes podrán ver, amados hermanos, amadas hermanas, a lo largo de las comuniones, que estas palabras vienen a su debido tiempo para fortalecernos, para encarojarnos, para darnos una dirección. Esta epístola de Judas, cuando nosotros leemos, habla de muchas cosas negativas, mas al hablar de estas cosas negativas no quiere decir que la epístola sea negativa. Por el contrario, esas cosas negativas que son mencionadas muestran lo que nosotros no debemos hacer. ¿Para qué? Para que lo que debemos hacer sea realmente realzado, para que lo que realmente debemos hacer sea enfatizado. Y nosotros necesitamos dar atención y valor a esas palabras. Amén. Entonces muchos principios serán hablados y nuestro deseo es que todos nosotros podamos absorber esta epístola, porque es una epístola que nos prepara para el tiempo final. Judas viene antes de Apocalipsis. Es un libro que nos prepara para el Apocalipsis. Amén. Que el Señor pueda iluminarnos, abrir nuestro corazón para que estas palabras lleguen llenas de luz, llenas de vida y de revelación del propio Señor. Vamos a ver el primer versículo que dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Nosotros sabemos que este Judas era hermano del Señor Jesús, era medio hermano, así como Santiago era también medio hermano. Es muy interesante que nosotros podamos ver que en Mateo capítulo 13, versículo 55, nos dice lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Está viendo aquí, nosotros le tenemos la mención de Judas, hermano del Señor Jesús, y también Santiago, que escribió la epístola de Santiago, que también es el hermano del Señor Jesús.
Y también Santiago, que escribió la epístola de Santiago, que era también hermano del Señor Jesús. Y en Marcos capítulo 6, versículo 3, tenemos una porción correspondiente que dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es muy interesante que tanto Judas como Santiago, ellos se presentan de una manera muy importante y muy especial. Santiago capítulo 1, verso 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se encuentran en la dispersión, saludos. Santiago se presenta como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no se presenta como el hermano de Jesucristo. Él se presentó como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Judas también. Él dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Él acrecentó ser hermano de Santiago porque había muchos Judas mencionados y él precisaba mencionarle a los hermanos que consiguieran identificarlo. ¿Qué Judas era ese? Ese Judas era el hermano de Santiago. Lo importante es la manera como ellos se presentan, siervos de Jesucristo. Eso es, amados hermanos, amadas hermanas, una gran lección para nosotros. ¿Por qué? Porque si yo me presento como hermano del Señor Jesucristo, eso me traería un estatus, ¿no es cierto? Mira, ese es el hermano del Señor Jesucristo, mas ellos no quisieron nada. Él no quiso tirar ventaja del relacionamiento físico o de la carne. Ellos se importaban con la realidad espiritual. Lo que es importante aquí no es el hecho de que Jesús es mi hermano. Lo que es importante aquí es que yo fui salvo por Jesús y yo soy un siervo de Jesucristo. Amado hermano, amada hermana, ¿cómo es que usted se presenta? ¿Cómo es que desea usted identificarse? Para usted, ser siervo de Jesucristo no es suficiente o es suficiente. ¿O usted gustaría de ser acrecentado más en la parte humana, en la carne, para que pudiese ganar mayor respeto y admiración? ¿O para nosotros ser siervo de Jesucristo ya es bastante? Y nosotros precisamos ver este aspecto. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 3 al 5, que dice lo siguiente. Dirigiéronse a él sus hermanos y le dijeron, deja este lugar y va para Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque no hay nadie que procure ser conocido en público y con todo realice sus hechos en oculto. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni ellos mismos, sus hermanos, creían en él. Aquí muestra que Santiago y Judas no creían en el Señor Jesús. No creían. Esa era la historia de ellos en el pasado. Mas lo que es maravilloso es que en Hechos 1:14 nos es dicho lo siguiente. Todos estos perseveraban unánimes en la oración con las mujeres, con María, madre de Jesús, y con sus hermanos de él. Allí, en aquel escenario, en Hechos 1, los hermanos de él ya se estaban reuniendo.
Eso quiere decir que ellos se convirtieron. Y ese relacionamiento es lo que es importante. Amado hermano, amada hermana, ¿cuál es su relacionamiento con el Señor? ¿Cómo es que usted desea ser conocido? Si yo soy un siervo, yo no voy a luchar por una posición. Yo no voy a luchar por un reconocimiento, porque para mí ser siervo es suficiente. Esa es honra suficiente. Si usted va para algún lugar, nadie te conoce. Usted es tratado de alguna manera simple, común, mas usted halla que usted es alguien. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene? Esos tipos no saben quién soy yo. Ellos necesitan conocerme para tratarme mejor. Eso no es verdad. Principalmente si usted fuera hermano del Señor Jesús. ¿Yo soy hermano de Jesús? Yo soy hijo de fulano de tal. Yo soy hermano de fulano de tal. Mas, ¿cómo es que el Señor Jesús miraba esa cuestión del relacionamiento? Yo estoy hablando esto, hermanos, amados hermanas, porque la búsqueda de reconocimiento es un gran factor para el fracaso de la vida de la iglesia. Yo quiero vindicar mi posición. Todo el mundo tiene que saber quién yo soy y qué es lo que yo hice. Nosotros no imaginamos el daño que causamos. En Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35 dice lo siguiente: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y quién mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. No es que el Señor Jesús estaba desconsiderando a su madre y a sus hermanos. Lo que el Señor Jesús estaba hablando aquí es que el relacionamiento que tiene valor es el relacionamiento espiritual. Ese es el que tiene valor, el relacionamiento real. No es un conocimiento en la carne, no es un relacionamiento en la carne, no es un relacionamiento exterior. Él dice así: por tanto, cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre. Es una cuestión de hacer la voluntad de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros hemos hecho la voluntad de Dios. ¿Usted conoce la voluntad de Dios? Nosotros sabemos muy bien nuestra propia voluntad y nosotros tenemos un deseo de hacer nuestra voluntad, hasta en las cosas de Dios. Mas si yo hago mi voluntad en las cosas de Dios, yo no soy siervo de Dios, yo no soy siervo del Señor Jesucristo. Y miremos ahora en Lucas capítulo 6, versículo 46.
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Usted llama al Señor Jesús de Señor. En su oración, usted llama, Señor. Mas usted, lo que importa no es llamarlo de Señor. Lo que importa que usted haga es hacer la voluntad de Él. Por eso Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Hermanos, hermanas, esa es una luz que tiene que brillar de una manera muy intensa en nuestras vidas, porque eso tiene que mostrar nuestra realidad como persona, la realidad como siervo, la realidad como hermano. Y en Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No es un relacionamiento físico. Eso vale para todo nuestro vivir cristiano, amados hermanos, amadas hermanas. No es solamente un relacionamiento humano. Claro que nuestro relacionamiento humano importa, pero el relacionamiento humano que tenemos entre nosotros. Pero ¿cuál es la realidad del relacionamiento espiritual que tenemos entre nosotros? Claro que Judas apreciaba el hecho de ser hermano del Señor, mas para él lo que era importante era el relacionamiento espiritual que tenía con el Señor. Él era un siervo de Jesucristo. Por eso, en 2 Corintios 5, verso 16, la versión King James actualizada dice, así, de ahora en adelante, a ninguno conocemos según nuestro punto de vista meramente humano. Aunque en otro tiempo habíamos considerado a Cristo así, ahora sin embargo ya no lo conocemos de esta manera. Esto nos muestra la importancia de mirar las cosas en una esfera espiritual, en un nivel espiritual, y no meramente una visión humana. Entonces, esto es algo que necesitamos dar atención. Y Judas comienza su epístola así: soy un siervo de Jesucristo. Lo que me importa es saber la voluntad de mi Señor, porque esa voluntad es la que me guía. Es su palabra que me guía. Y él continúa, yo soy un siervo de Jesucristo. Estoy escribiendo para ustedes. Yo quiero que ustedes sepan quién ustedes son para el Señor. ¿Quién ustedes son para el Señor? Ahí él le dice, son llamados, amados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Él nos está diciendo, yo quiero que ustedes sepan, no se olviden. Yo no quiero que ustedes se olviden que ustedes son alguien que fueron llamados por Dios. Eso es algo muy grande. Es una honra. Nosotros somos llamados por Dios para servirlo, para que seamos de Él. Yo no pertenezco a este mundo. Hay muchos llamados. Un mundo me llama, el pecado me llama, mas Dios me llama. Y ese es el llamamiento de Dios.
Nosotros somos los llamados. La iglesia es la asamblea de los que fueron llamados para afuera, ¿no es verdad? Nosotros somos caracterizados por ese hecho. Nosotros fuimos llamados por Dios. Entonces Judas estaba diciendo que nosotros somos siervos de Jesucristo. Y él dice, los estoy llamando para aquellos que fueron llamados por Dios, para aquellos que no pertenecen a este mundo. Tener un llamamiento, oír un llamamiento es importante, mas lo más importante es atender a ese llamamiento. ¿De qué sirve oír un llamamiento y no contestarlo? ¿De qué sirve eso? Amado hermano, amadas hermanas, ¿ustedes escuchan hasta hoy ese llamamiento, el llamamiento de Dios? ¿Sabe cuál es la característica de la iglesia, la asamblea de los que fueron llamados para afuera? Y ese llamamiento es diario, porque a cada día el Señor nos llama para que salgamos de la condición en que nosotros estamos, para que nosotros avancemos. Todo el día yo necesito oír ese llamamiento, el llamamiento del Señor, porque Él nos quiere llevar adelante, hacernos avanzar día tras día. Mas no basta solo oír nuestro llamamiento, sino que tenemos que atender a ese llamamiento. Pero nosotros somos marcados e identificados no solamente por el llamado, sino que en ese versículo 1 nos llama de amados en Dios Padre. No solamente llamados, sino amados. Él nos llamó porque nos ama. Esa palabra amados en el original es santificados. Es santificados, destinados a la consagración. Eso quiere decir que nosotros somos amados, porque Él nos ama, Él nos separó. Eso es correcto. ¿Y por qué es que nos separó? Es porque nos ama. Entonces, amados y santificados, eso es caminar juntos. Nosotros somos amados. Ese es otro punto que debe ser marcante en nuestras vidas. Todo el día yo lo sé y yo lo siento, que soy amado por Dios. ¿No es importante esto aún en estos tiempos finales? Porque en estos tiempos finales hay tantas cosas que nos tientan. El mundo nos tienta. Tantas cosas nos llaman. Si usted no percibe que usted es amado, separado para Dios, usted va a decir que Dios no me ama porque no me está dando eso ahí. Mas el hecho de exactamente que Dios te está llamando no te da esas cosas del mundo porque sabe que esas cosas del mundo te van a matar. Y más un punto, que es guardados en Jesucristo. Yo soy llamado, amado y guardado. Yo hallo que este versículo es maravilloso. Yo soy guardado por Dios en Cristo Jesús. Y en Juan capítulo 17, verso 12, el Señor dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, en el nombre que me diste, y los protegí, y ninguno de ellos se perdió,
excepto el Hijo de la perdición, para que se cumpliese la Escritura. Yo tengo que tener esta visión, esta comprensión. Yo soy guardado por el Señor. No soy guardado por mi fuerza, ni por mi capacidad, ni por mi conocimiento. Yo soy guardado por el Señor. Ahí nosotros vamos para el versículo 2 de Judas, que dice: misericordia, la misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. Generalmente en las epístolas de Pablo habla de la gracia y paz, ¿no es correcto? Ahora, cuando Pablo escribió para Timoteo, también mencionó misericordia. Así que cada vez que hay degradación, por lo general, en la salvación se habla de la misericordia. Aquí habla de la misericordia, paz y amor. Amados hermanos, amadas hermanas, vamos a observar un punto. Yo necesito de misericordia en estos tiempos finales. ¿Usted sabe qué es lo que significa afirmar yo necesito de misericordia? Cuando yo digo yo necesito de misericordia, yo estoy confesando, yo soy un miserable que necesita de misericordia. ¿Usted se considera miserable o usted se considera lo máximo? Yo no preciso de misericordia, yo soy bueno de más. Yo estoy aquí encima, no preciso de misericordia. ¿Será así? O si usted necesita de misericordia, solo necesita un poquito. ¿Qué usted haya? ¿Solo necesita un poquito? ¿Usted necesita de poco o necesita de mucho? ¿O usted es miserable? Si usted o alguien lo llama de miserable, usted queda enojado. Eso quiere decir que usted no se considera miserable. Un poquito miserable solamente. Yo necesito de poca misericordia. Si yo hallo que necesito de poca misericordia, quiere decir que yo no me conozco. Yo necesito en estos tiempos finales de misericordia, porque yo conozco mi condición y conozco mi flaqueza. Y aquí dice, yo preciso una segunda cosa, preciso de paz. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿usted vive la vida de iglesia en paz o está a toda hora peleando? De vez en cuando la gente llega a una determinada iglesia y adentro hay muchas peleas. ¿Sabe por qué tienen tantas peleas? Porque todo el mundo se considera que está correcto y porque todo el mundo se considera que está bueno. Por eso es que tienen tantas discusiones. Allí no hay miserables, solo tienen gente buena. Por eso es que tienen muchas peleas. ¿Es así o no? ¿Tienen paz? No. Nosotros necesitamos de misericordia y necesitamos también de paz. Y otro punto que nosotros necesitamos ver es amor. Amar unos a los otros. Mas, ¿cuál es el problema? Él no me ama. Él no me ama, pero ¿usted lo ama?
Hermanos, ustedes pueden percibir cómo nosotros nos colocamos en el centro de todo. Él no me ama. Él no me ayuda. ¿Por qué usted no ama entonces? Judas está hablando de una manera muy fuerte para todos nosotros. Él está diciendo que nosotros necesitamos de mucha misericordia, que necesitamos de mucho amor y que necesitamos de mucha paz. ¿Por qué? Porque aquí dice misericordia, paz y amor os sean multiplicadas. No es solo sumar, no es solo adicionar, no es suficiente. Tiene que multiplicar. ¿Los hermanos están comprendiendo? Necesitamos que esto sea multiplicado. No es más 2, más 2, más 2. Es por 2, por 2. Uy, así. En una vida de la iglesia dominada por la misericordia, por la paz y el amor, ¿el Señor tiene o no tiene camino? En una familia, en una casa, en la vida de un casado, si hay misericordia, paz y amor, ¿hay camino? Entonces Judas aquí nos está preparando. No se olvide que ustedes son llamados, amados y guardados. Y que ese Señor puede multiplicar la misericordia para usted, multiplicar la paz y multiplicar el amor. Y eso es necesario, principalmente para estos tiempos finales que nosotros estamos viviendo. Y ahí nosotros llegamos al versículo 3, que es muy importante y que dice así: amados, por la gracia, la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Preste atención aquí, principalmente en la parte inicial que dice así: cuando usé de toda diligencia para escribirles acerca de nuestra común salvación, fue que me sentí obligado a exhortarles a contender ardientemente por la fe. Él estaba usando de toda diligencia para escribir sobre la salvación. Entonces ahí él ganó otro encargo y necesitó mudar esto que estaba escribiendo. En la versión King James actualizada dice: amados, en cuanto me preparaba con grande expectativa para escribirles acerca de la salvación que compartimos, sentí que era necesario, ante de todo, encorajarlos a batallar dedicadamente por la fe confiada a los santos de una vez por todas. Aquí aún no está tan claro así. Existe una versión llamada la Biblia libre para todos. Yo voy a leer esa versión del versículo 3. Mis queridos amigos, yo ya estaba haciendo todo lo posible para escribirle a ustedes al respecto de la salvación que nosotros compartimos, mas ahora yo preciso escribir urgentemente para encorajarlos
a defender con entusiasmo la verdad sobre Dios dada de una vez por todas para el pueblo santo de Dios. Entonces, ustedes pueden comprender que había un sentimiento inicial que llevó a Judas querer escribir la epístola. Y él quería escribir de una manera bien detallada, con toda diligencia, sobre nuestra común salvación, la salvación que nosotros tenemos en común. Entonces, vamos primeramente a tocar este primer sentimiento, porque ese fue el sentimiento inicial que llevó a Judas a escribir, que él estaba sintiendo: yo voy a escribir sobre la salvación que compartimos, la salvación que tenemos en común. Eso es importante, porque aquí nos muestra un punto. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros tenemos algo en común y eso es nuestra salvación. Esa es la experiencia que tenemos en común, porque yo fui salvo, usted fue salvo, y eso es maravilloso. Y nosotros necesitamos conocer más sobre esa salvación común. Ahí nosotros podemos ver, cuando habla de esa salvación común, significa que una salvación que nosotros tenemos, que no es algo común, algo barato, no. Es común en el sentido que tenemos una experiencia que usted tiene, que yo tengo, y eso es una visión muy importante. ¿Por qué? Porque esa visión es importante. ¿Quién es rico tiene un tipo de salvación y quien es pobre tiene otro tipo de salvación? ¿Es así? No. Quien estudió mucho tiene un tipo de salvación y quien no estudió tiene otro tipo de salvación. ¿Es así? ¿O el hombre tiene un tipo de salvación y la mujer tiene otro tipo de salvación? No. Todos nosotros tenemos acceso a Dios de la misma manera. Entonces, ninguno es mejor que otro en las cosas espirituales. Si nosotros ganamos, es porque Dios nos dio, y eso es común para todos. ¿No es cierto? Efesios 2, capítulo 18 dice: porque por Él ambos tenemos acceso al Padre en un espíritu. Él está hablando de los judíos y de los gentiles. Y eso nos muestra una cosa. Nosotros todos tenemos una salvación en común. Algunos son fuertes, otros son débiles, algunos son corajosos, otros no son corajosos, otros son viejos, otros son jóvenes. Más hay algo que nos ata, hay algo que nos une. Esa es la salvación en común. Por eso tenemos que dar valor a cada hermano, a cada hermana. Entonces, él iba a escribir con diligencia sobre esa común salvación. Mas él estaba observando la situación del mundo en aquella época, tantos desvíos, tantas herejías, así como hoy, tantas ideologías, tantas cosas contra Dios. Y él estaba entonces y dijo así: yo me sentí obligado a mudar de asunto. Yo me sentí obligado ahora a escribir para ustedes urgentemente,
para que ustedes batallen diligentemente por la fe que un día fue entregada a los santos. Esa fe no es un hecho de creer, es aquello que nosotros creemos, la verdad básica del Evangelio. Esa verdad básica del Evangelio es que un día fue entregada a nosotros. Entonces Judas estaba hablando en un mundo tan corrupto, de tantas herejías, tantos desvíos. Dios necesita de un pueblo que batalle por la fe. Es muy importante batallar por la fe. Batallar por la fe. Batallar. Él está en un tiempo presente, es decir, está en una cosa continua. Es como si fuese una lucha libre. Usted está compitiendo, luchando con dificultad. La palabra griega es agonizomai. Hace a usted agonizar. Batallamos por tantas cosas. Usted queda batallando por su propio nombre, batallando por su posición y no batalla por la fe. ¿Entiende? Batalla por las cosas del mundo. ¿Vale la pena batallar por las cosas de este mundo? Por las cosas que van a pasar. Batallar por la fe vale la pena. Y Él nos llama a batallar por la fe. Mas ahora tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando la gente habla de batallar por la fe, usted sabe cuál es la idea que viene para nosotros. Brigar, ahora sí, yo voy para la calle, voy a ir a pelear. Si alguien habla mal, yo voy a pelear. Voy a pelear por la fe, voy a estar aquí por la pelea. Eso es el concepto que nosotros tenemos, mas nosotros tenemos que tener una visión orgánica de lo que es batallar por la fe. Entonces, vamos a mirar en el libro de Filipenses. Primer aspecto que precisamos mirar es el siguiente. Filipenses capítulo 1, verso 5. Por vuestra cooperación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Filipenses 1:5 habla de esto. ¿Qué es cooperar en el Evangelio? Nuestra idea es, voy a predicar el Evangelio y llevar folletos y voy a distribuir. Eso es una cooperación. Mas, ¿cuál es la cooperación más importante del Evangelio? Es que usted viva el Evangelio. Porque las personas irán a ver la transformación de la vida en usted. Y las personas van a ver que la transformación en su vida, ellos van a aceptar el Evangelio. Esa es la mejor manera de presentar el Evangelio. Espero que los hermanos estén comprendiendo. No es pelear en un movimiento exterior, sino que yo pueda conseguir mostrar este Evangelio en mi vida. Filipenses 1:7 dice, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aquí habla de la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Cuál es la mejor manera de la defensa del Evangelio? No es discutir, es expresar el Evangelio en su vida. Usted habla mal del Evangelio, mas mire lo que el Evangelio produjo en mí. Esa es la mejor defensa.
Y aquí habla también confirmación. Es una defensa a través de mi vivir, manifestando el poder del Evangelio que me transforma. Y mi vivir confirma que el Evangelio es verdadero. No es discutir. Filipenses 1, verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio no es una cuestión. Pucha, el Evangelio está alcanzando muchas personas. El progreso del Evangelio para mí es que el Evangelio está avanzando dentro de mí. A cada día el Evangelio, la palabra de Dios, toma más cuenta de mí. Filipenses 1, 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausento, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, por la fe del Evangelio, por la verdad del Evangelio, luchando juntos en un espíritu, en un alma. Si no fuere en un espíritu y en una misma alma, entonces estoy defendiendo el Evangelio. Las personas van a decir: ustedes mismos están divididos entre sí. ¿Qué evangelio es ese? Yo no quiero ese evangelio. Filipenses 1:28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Nosotros fuimos llamados, amados hermanos, para recibir la gracia, y no solamente recibir la gracia para creer en el Señor, sino también la gracia de padecer en el Señor. Amén. Y aquí habla de exhortándonos a batallar diligentemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. El Evangelio, la verdad del Evangelio, ya fue entregada para todos nosotros. ¿No es así? ¿Hay alguien aquí que no haya recibido la salvación? Todos ya recibimos y por eso estamos aquí. Ahora, ¿usted batalla por la fe del Evangelio? No estoy hablando exteriormente, sino de una manera orgánica, permitiendo que el Evangelio avance en su vida. ¿Por qué Judas dijo esto? Él menciona más tarde por qué. Y es así que nosotros debemos prepararnos para los tiempos finales. Amén. Amén.